Doctor, le pregunto, el uso de la mascarilla de forma, digamos, no sabemos hasta cuándo va a durar esto, ¿no genera también digamos, que se detengan la transmisión de otros virus que ya nuestro cuerpo necesitaba la generación de esos anticuerpos? ¿Esto qué otras consecuencias puede traer además de detener al COVID-19? Bueno, trae en realidad consecuencias positivas, porque de hecho en muchísimos países se ha observado una reducción de la transmisión de otros virus respiratorios. Por ejemplo, ha pasado en diferentes territorios del planeta que se ha reducido, por ejemplo, la transmisión del virus de influenza, que ha sido históricamente muy importante en términos de la enfermedad y de la mortalidad que ello tiene. Y, por supuesto, de otros agentes infecciosos virales y bacterianos que pueden producir patologías respiratorias. Sin lugar a dudas, es un escenario también complejo desde el punto de vista del uso constante, las consecuencias que tiene también, por ejemplo, en el personal de salud, con las dermatitis que puede haber, la inflamación por el uso permanente y cotidiano de este y de otros equipos, de hecho, de protección personal, pero que, pues, como digo, ha servido y se ha demostrado en diferentes estudios el impacto positivo que tiene el uso de las mascarillas. Y de hecho, si el uso de las mascarillas es empleado de forma masiva y de forma eficiente, de forma correcta y apropiada, por supuesto, ayuda muchísimo a controlar la transmisión de este y de otros virus respiratorios. No necesitaba nuestro cuerpo por evolución, yo no sé si su especialización en epidemiología, digamos, me pueda responder esta pregunta, pero no necesitaba el cuerpo humano esos viruses con los que hemos venido cargando y que ahora ya no se van a transmitir por el uso de la mascarilla. Bueno, hay que recordar que una cosa es la infección natural y por eso de hecho tenemos también lo que son las vacunas. Y en realidad, idealmente, por ejemplo, si hablamos del virus de influenza, lo ideal no es que una persona genere anticuerpos por haber sufrido de una enfermedad que puede de hecho matarlo, sino que lo ideal es que tenemos una vacuna que nos aplicamos anualmente, que es la vacuna de la influenza estacional, y con esa vacuna nos protegemos, especialmente las personas de más riesgo, como es la población mayor de 60 años de edad y con factores de riesgo. Ese es el escenario ideal. Entonces, pues en realidad en este caso no sería una justificación justamente, por ejemplo, en contra del uso de la mascarilla, sino que, por ejemplo, para muchos patógenos, como menciona el caso, por ejemplo, de la influenza, lo ideal es que de hecho la población esté vacunada. Doctor, hablemos ahora de la evolución de la enfermedad acá en Estados Unidos. Hemos visto una reducción de las curvas, hemos visto algunos tropiezos en el plan que ha presentado el presidente Joe Biden para hacer, digamos, lo más rápido posible la vacunación de 100 millones de personas. ¿Cómo lo evalúa usted y qué porcentaje de éxito cree usted que tenga? Bueno, primero que nada hay que recordar que la logística y los planes de vacunación que en este momento se están desarrollando a nivel mundial son sumamente complejos. Estamos hablando que tenemos que vacunar toda la población mundial idealmente o al menos una proporción muy elevada para poder alcanzar lo que se llama la inmunidad colectiva o la inmunidad de rebaño. Eso implica que en cada país y sobre todo los países más grandes tienen un reto muy importante desde el punto de vista primero que nada logístico, pero luego, por supuesto, la disponibilidad de vacunas. En ese sentido, no pudiéramos afirmar a priori que, por ejemplo, el plan de vacunación en Estados Unidos, así como en otros países, no está funcionando idóneamente. De hecho, Estados Unidos está entre los países que felizmente ya llevan millones de personas vacunadas y que va avanzando especialmente en los grupos de riesgo y dentro de ello, además, incluido el personal de salud que está en primera línea, que está siendo vacunado. Es temprano, por supuesto, todavía en este momento de esta fase de la pandemia en la cual se inicia la vacunación para, digamos, plantear este tipo de cosas. Pero lo que sí podemos decir con datos, por ejemplo, especialmente de lugares como mencionaba anteriormente, de Israel, que ha alcanzado una proporción de vacunación ya cercana a la mitad de su población, es que ha logrado a través de esa vacunación contra el COVID reducir de manera notable la ocupación en las unidades de cuidado intensivo, las hospitalizaciones y probablemente otros indicadores de transmisión y de mortalidad asociados a esta enfermedad. El doctor Fauci sigue siendo optimista en cuanto a la efectividad que tendrán las vacunas disponibles a las nuevas variables. ¿Usted qué piensa, doctor?
Mira, lo que hemos visto en general es positivo y sin lugar a dudas el doctor Anthony Fauci es una autoridad en este tema general del COVID y los estudios que se han hecho, primero que nada, nos han mostrado que las vacunas que en este momento están disponibles y que se están aplicando tienen una eficacia y una seguridad muy importante, muy aceptable, unas más que otras, por supuesto, con diferentes características, pero que frente al tema de las variantes, como mencionamos anteriormente, el tema se ha venido ya evaluando. Por ejemplo, la vacuna de Pfizer-BioNTech tiene ya detrás un estudio que ha evaluado su eficacia dentro del contexto de algunas de estas nuevas variantes y al parecer no tendría ningún problema con ello. Sin embargo, están empezando a aparecer algunos datos que podrían quizá hacernos preocupar en esa situación, pero que es algo que va a tocar, primero que nada, evaluarlo en detalle por cada vacuna y para todas las variantes que existen. Y en segundo término, y sin lugar a dudas, contamos con los medios biotecnológicos para seguir desarrollando nuevas vacunas. Debemos recordar que en adición a las vacunas existentes, vienen nuevas vacunas. Estamos hablando de casi 100 vacunas que están próximas en los estudios de fase 1 y de fase 2, así como los estudios preclínicos, a poder en algún momento quizá alcanzar la etapa en la cual estén disponibles. Y para todas estas vacunas va a tocar, por supuesto, tener presente estas implicaciones desde el punto de vista de la cobertura y de su eficacia dentro del contexto de la aparición de las nuevas variantes que están circulando en los diferentes lugares del planeta. Pues nos sigue quedando tiempo por ver, mucho más por ver de esta pandemia, doctor. ¿Usted utiliza la mascarilla doble como recomendaron esta semana los CDC? Normalmente uso la mascarilla médica, uso el N95. Hay que recordar pues, que esta mascarilla pues, tiene un nivel mayor de protección. Sin embargo, en general, para la población general, lo que recomendamos y que se está recomendando es el uso de mascarilla doble. Las personas, por supuesto, que puedan tener, por ejemplo, por cuestiones de su ocupación, riesgos mayores, como ocurre con el personal de salud dentro del ámbito sanitario, pues obviamente las recomendaciones son diferentes y se ajustan en cada caso, incluyendo el uso ya de respiradores que tienen un filtro mayor, como es el caso de las mascarillas N95 o KN95, entre otras, que pues equivalentes, que son empleadas justamente en escenarios en los cuales el riesgo es mayor, por lo que llamamos procedimientos donde puede haber la presencia de aerosoles que van a tener, por supuesto, un mayor riesgo para la adquisición del virus. Pues, doctor, gracias por atendernos y por darnos su perspectiva. Muchísimo gusto. Bien, hacemos una pausa y venimos con otros temas aquí en Código 58.